En el caso de la CELAC, la intervención de la Unión Europea se asemeja mucho a esa pretensión que tuvo Macron de asistir a la reunión de los BRICS, que Rusia le dijo claramente que no tenía nada que hacer allá. ¿Qué buscan ellos? Por ejemplo, en el caso de Macron, buscan vulnerar a miembros del BRICS o a posibles miembros del BRICS para ponerlos a favor del hegemón, a favor del viejo orden, el que está feneciendo. En el caso de la CELAC es igual. La CELAC se ha convertido en una piedra en el zapato para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, repito, la CELAC no está tutelada por Estados Unidos ni por Canadá, o sea, la CELAC responde a los intereses latinoamericanos. El objetivo de la Unión Europea en esta cumbre de la CELAC es vulnerar internamente, desestabilizar internamente a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Ese es el trabajo que va a hacer la Unión Europea acá. Cuando habla de mantenerse de acuerdo y defender los principios de Estado de Derecho y de los derechos humanos, de Estado de Derecho de la democracia. ¿Cuál democracia? La europea, la norteamericana, o en su defecto la utilización de organismos de derechos humanos para derrocar gobiernos, para atacar y tener injerencia sobre otros gobiernos. Es un tema de soberanía. Esta resolución irrita, es una resolución desestabilizadora y es una resolución que todo el pueblo venezolano y la revolución bolivariana con el presidente comandante Nicolás Maduro vamos a rechazar profundamente. A rechazar y a combatir. Vamos por partes. Fíjense bien. Y hay una cosa que no sabía. Me estoy enterando ahora mismo que la cumbre de la CELAC va a ser en Bruselas. Próxima cumbre de la Unión Europea y la CELAC el 17 y 18 de julio de 2023 en Bruselas, Bélgica. Y estoy viendo ahora mismo que están recibiendo, Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al señor Gabriel Boric y le recuerda que Europa y América Latina, Pedro Sánchez se lo recuerda al señor Boric, recuerda que América Latina y Europa están llamadas a mantener una alianza estratégica. Cuando eso viene de boca de Pedro Sánchez, es como hablar de Borrell. Bien, miren. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tiene muchísima razón, absoluta razón. Son imbéciles. Son imbéciles. Absoluta razón. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que detrás de esos imbéciles está el Departamento de Estado. O sea, sí, son imbéciles, son torpes, han cometido error tras error, no le han dado resultados que espera el Departamento de Estado, pero detrás, repito, detrás de esos imbéciles está el Departamento de Estado americano. Y el Departamento de Estado del imperialismo norteamericano, que está detrás de esos imbéciles, tiene bien programado lo que va a hacer acá. Yo no sabía, por ejemplo, voy por parte, voy haciendo hipótesis, llamando a la alerta. Yo no sabía, por ejemplo, que la CELAC es la que va a ir a Europa a reunirse en Bruselas con la Unión Europea. A mí me parece que eso es un error, porque la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, es de aquí. ¿Ah?
cuando nosotros vemos a Boric entrando en la Moncloa a hablar con Pedro Sánchez, estamos asistiendo al mismo método con que nos han gobernado y con lo que nos han aplastado desde siempre, que son las conversaciones unilaterales. Llega Pedro Sánchez y habla con Boric. ¿Qué ustedes creen que están hablando ahí? Antes, estamos aquí, hoy estamos a 15, hoy, 15, 16, 17, es decir, el lunes y martes es la reunión de la CELAC en Bruselas, que no es aquí. ¿Verdad? Ok. Vamos a tomar, yo estoy haciendo puras hipótesis aquí, pero las tengan, hay que tenerlas en cuenta. Yo estoy haciendo puras hipótesis aquí. Por eso es que yo digo que detrás de esos imbéciles está Estados Unidos, y Estados Unidos es el que manda a todos esos imbéciles, incluyendo a los imbéciles de la Unión Europea. Quedemos claros en eso. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, aquí, a Europa, mandándonos, previo a la cumbre de la CELAC, mandándonos una comunicación a Venezuela, que ya le explicó suficientemente Jorge Rodríguez, incluso hasta quién es el redactor. Pero cuando ustedes ven eso, ustedes saben cuál es el objetivo. El objetivo es la CELAC. La van a tener el lunes y martes allá. No va a haber una conversación de bloque a bloque en donde la CELAC defienda, escuchemos bien claro, porque la CELAC es muy diferente a la OEA. La OEA es una organización tutelada por los norteamericanos, por los gringos. Así de simple. La CELAC nace fuera de ese tutelaje. Entonces, ¿qué es lo obvio y lo lógico? Si es que nos vamos a reunir también en Bruselas, es que la CELAC vaya como bloque de poder político-económico, integracionista, a enfrentar qué es lo que quiere la Unión Europea con nosotros. Cuando nosotros vemos a Ursula von der Leyen yéndose por Brasil primero, y después se va para Argentina, y después habla con Boric, les está aplicando a Latinoamérica, no a nosotros, a Venezuela no, les está aplicando a Latinoamérica, y luego va a la Richardson y habla con Petro en Colombia, les está aplicando lo mismo que nos ha aplicado Estados Unidos siempre, que son la presión unilateral. Va y habla con uno, le impone cierto tipo de reglas y normas, le recuerda que tiene una deuda con Estados Unidos, le recuerda que Estados Unidos tiene tiene un ejército y tiene una, una quinta flota ahí metida en el Caribe, ¿verdad? Y ahora con los ejercicios de UNITA, imagínense. Y tumba lo que es la integración, lo que significa la CELAC como bloque. ¿Qué ustedes creen que fue a hablar Boric allá? ¿De verdad no lo han pensado? Pero voy más allá. Otra hipótesis. Por eso es que yo decía en ese video que hice para las redes, yo decía que yo lamento decir que todos los organismos internacionales, incluyendo los de derechos humanos, están siendo utilizados para derrocar gobiernos, incluyendo organismos que tienen que ver con las Naciones Unidas. Caso específico, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, caso específico, la Corte Penal Internacional. Está siendo utilizado. Así como ha sido utilizado la Interpol, ¿recuerda? En el doble secuestro de Alex Saab. ¿Estamos claros? Que quien tutela muchos de estos organismos, quien ordena, es el imperialismo norteamericano. Recientemente estuvo en Bruselas Fundalatin.
respondiéndole al alto comisionado de derechos humanos. No solamente, hubo una respuesta hace poco, que fue por vía Zoom, no, pero hace como un mes o 2 meses estuvo en Bruselas Fundalatin respondiéndole al alto comisionado. ¿Quién estaba detrás de la representante de la presidenta de Fundalatin? ¿Lo recuerdan? Estaba el señor Leopoldo López, aquí atrás. Hubo complicidad, un asesino prófugo de la justicia llega en complicidad con una ONG de esta que tienen que ver con el alto comisionado y dejaron pasar a Leopoldo López y se le colocó detrás a Fundalatin. Un asesino prófugo de la justicia se presenta ante el alto comisionado a hablar de derechos humanos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en la CELAC y en la reunión de la Unión Europea? ¿Y quiénes ustedes creen que pueden levantar la voz y decir, sí, nosotros tenemos que, en medio de esta reunión de la CELAC y la Unión Europea, recibir a los disidentes, pues? Recibir al disidente Leopoldo López, recibir al disidente Antonio Ledesma, recibir, pues, al glorioso cuerpo de asesinos prófugos de la justicia que están en España. ¿Ustedes no creen que Pedro Sánchez está preparando eso y poniendo a Bori en antecedentes? Poniendo incluso, porque tenemos a 2 enemigos allí montados. Tenemos a Abdo Benítez y tenemos a la calle Pou, que pueden agarrar y decir bien claro, bueno, ¿y por qué nosotros, como miembros de la CELAC, exigimos que en esta CELAC, en esta reunión entre la CELAC y la Unión Europea, se coloque Leopoldo López a exponer su caso? Yo solamente estoy haciendo hipótesis. Es decir, que la presunción que yo tengo, yo pensaba que esa reunión de la CELAC se iba a hacer aquí en Latinoamérica. No sabía que se iba a hacer en Bruselas. Pero mi presunción ahora está debidamente justificada de que ellos van por la atomización o a vulnerar a la CELAC, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. ¿No me lo creen? Verán que el ataque va hacia eso. ¿Por qué? ¿Quién va a responder? Ahora mismo por ese bodrio, así mismo como lo están oyendo, que es la resolución de la Unión Europea en condena. Tú lees ese bodrio y lo que te da es risa. Y lo dije desde el principio, el primer considerando es realmente el más importante. Ellos van por la desunión en América Latina. Y están ejecutando varias cosas a la vez. Esta reunión de la CELAC con la Unión Europea es una de las fórmulas que ellos tienen para desintegrar. Otra fórmula de desintegrar fue esta acción que tomó el Comando Sur, de hacer desde Cartagena, que ahí hay un gobierno, caramba, ahí está un gobierno de Petro, y sin embargo, las Fuerzas Armadas colombianas se unen como asociados de la OTAN, se unen a esas operaciones de ejercicio de UNITAS. Esa es otra fórmula que están tirando. Porque no tienen, miren, Luis Almagro está tan descalificado que ya no pueden utilizar la OEA. No pueden utilizar el TIAR. No pueden utilizar ninguna organización tutelada por Estados Unidos. Solamente le quedan, son las organizaciones desde allá, desde Europa, la del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la de la Corte Penal Internacional, que en este momento se le ocurre que hay que volver otra vez, pues imagínense, a un año, el año que viene tenemos elecciones y ya se le ocurrió a la Corte Penal que hay que revisar el caso Venezuela. La Unión Europea, eso está demostrado ahorita con la guerra de Ucrania, la Unión Europea es un adláter, la va a destruir
destruir, y es más, les digo de antemano, a Estados Unidos le conviene destruir a Europa económicamente. ¿Y por qué? Porque se va a enriquecer con la reconstrucción de Europa. Ya lo tiene aquí. Lo tiene en víspera. Una recuperación económica del imperialismo norteamericano pasa por la destrucción de Europa. Otra cosa. ¿Qué cosa no? Que se haga la reunión de la CELAC, que originariamente fue el comandante Hugo Chávez, el que está en el espíritu de Hugo Chávez en la CELAC, Lula da Silva, Cristina, Fidel, son los que crean este organismo como alternativa de respuesta al tutelaje de la OEA que tiene Estados Unidos. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿verdad? La estábamos ahorita analizando. ¿El presidente puede asistir a la Unión Europea? Ustedes recuerdan lo que hicieron con Evo Morales, que no le permitieron incluso aterrizar. ¿Y tú sabes por qué digo esto? Yo no estoy siendo aquí alarmista, ni mucho menos. Porque tenemos ahorita un antecedente, pero que está cerquita, que está aquí mismo. Sudáfrica. Sudáfrica es la sede de la próxima cumbre de los BRICS. Y Sudáfrica le advirtió a Putin que como ella está adherida al Estatuto de Roma, está obligada a meter preso a Putin si llega a Sudáfrica por orden de la Corte Penal Internacional. Ustedes se están dando cuenta de la tremenda maniobra que está haciendo el imperialismo norteamericano, no solo en contra de los BRICS, no solo en contra de la CELAC, no solo en contra, es que está tratando de recuperar a como dé lugar la hegemonía. Y repito, sin importarle a cuántos va a destruir y a cuántos se va a llevar por delante. Ahí retorno a lo que decía al principio. Sí son imbéciles, pero detrás de esos imbéciles está el Departamento de Estado norteamericano. Detrás de esos imbéciles, el Reino Unido no devuelve el oro, porque detrás de esos imbéciles está el Departamento de Estado norteamericano, está el imperialismo. Detrás de esos imbéciles está el Departamento de Estado y por eso no devuelven Citgo. Y no lo van a devolver. Y vamos a seguir luchando para que lo devuelvan. Y vamos a seguir luchando para que devuelvan el oro. Y la única manera de que Estados Unidos piense, acaso le pase por el seso devolver el oro, ordenarle a su aláter, los socios del Reino Unido devolver el oro, devolver Citgo, es que se encuentre en igualdad de condiciones con un bloque poderoso económico que esté levantándose con un nuevo orden. ¿Cómo es eso de que Sudáfrica, vean ustedes, o sea, y Sudáfrica lo dijo con mucha vergüenza, con mucha pena? Como decía Jorge, decía, nosotros somos decentes y cumplimos con el Estatuto de Roma y cumplimos con los convenios internacionales que firmamos. Pero Estados Unidos, todos esos convenios que ha firmado y los que no ha firmado se los lleva para el baño, los utiliza. Todavía vamos a seguir pensando que no. Viene un ataque. Es más, el ataque contra Venezuela ya está preparadito. Fíjense, el ataque va a ser a lo interno, estos imbéciles que lo van a hacer, no aquí, lo van a hacer allá afuera. ¿Qué van a descalificar? El poder electoral. Van a descalificar las elecciones. Van a descalificar al Poder Judicial.
van a descalificar al Poder Ejecutivo, van a descalificar al Poder Legislativo, van a descalificar a todo el mundo y van a convertirnos nuevamente en Estados forajidos, según ellos. Allá afuera, fuera de Venezuela. Nosotros podemos creer todo, o sea, nosotros nos podemos sentar y hacer un análisis de este tipo y entender que esta maniobra que está en proceso, ellos no tienen la razón de esta maniobra que está en proceso. Pero el tema es que esos imbéciles detrás tienen al Departamento de Estado norteamericano. Tienen al sistema, el sistema monetario mundial. ¿Entiendes? El que por lo menos hasta este momento es el que presiona por encima de todo a los países para tratar de atacarnos a nosotros. Y es el que va a presionar, queridos camaradas, allá en la Unión Europea. Porque la Unión Europea no se va a presentar frente a la mesa de la CELAC por ser Unión Europea, no. Se va a presentar igual como presentaron a los de México, enviados por los Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea va a actuar en base a lo que le ordene Estados Unidos.